Queridos hermanos, a continuación vamos a realizar nuestra lectura acerca y continuación de la vida de San Juan Bosco. Para el día de hoy vamos a imitar este capítulo que se llama Final del Bachillerato Luis Comoyo. Vamos a escuchar qué enseñanza nos trae esta hora de la tarde este santo. Terminados los cursos básicos, nos visitó el inspector escolar, abogado, el profesor don José, hombre de grandes méritos. Fue muy benévolo conmigo y me quedó tan buen recuerdo de él y sentí por él tal gratitud que allí arrancaron la amistad y trato íntimo que mantuvimos siempre. Aquellos exámenes fueron muy rigurosos, sin embargo, mis 45 condiscípulos pasaron toda la clase a superior. Yo estuve a punto de ser suspendido por haber dejado copiar el tema a otro. Sí, aprobé, se lo debo a la protección de mi venerado profesor, el padre Guciana, dominico, que logró que yo pudiese hacer de nuevo el examen, el cual me salió tan bien que obtuve la máxima calificación. Entonces, queridos hermanos, primera enseñanza, aquí San Juan Bosco, durante toda su infancia y toda la parte del bachillerato de sus estudios, se dedicó a enseñar a sus hermanos, es decir, a sus compañeritos de colegio. Se buscó las maneras, las estrategias para poder hacer llegar a sus compañeritos que iban muy mal en colegio y con sus buenas enseñanzas, sus prédicas, haciendo sus malabares para atraerlos, logró que sus 45 codiscípulos pasaran a superior. También nos está comentando, por estar enseñándole a los demás, pues él se descuidó y estuvo a punto de perder, pero por la protección de este sacerdote le permitió nuevamente realizar el examen y logró pasar con la máxima calificación. Había entonces la saludable costumbre de que cada curso el municipio premiase al menos a un alumno con la dispensa del costo de la matrícula. Para obtener este favor era preciso sacar las mejores notas en los exámenes y en la conducta moral. A mí me favoreció siempre la suerte, así que en todos los cursos estuve libre del pago de la matrícula. Otra enseñanza, que el que es perseverante, el que ama a Dios, al que siempre busca la intercesión de Maita María, se esfuerza por estudiar, pues siempre le termina yendo muy bien. Y San Juan Bosco no tuvo la excepción, y él nos está comentando que por todo lo que él hizo en su vida, especialmente en esta etapa de su vida, simplemente pasó todos esos estudios sin pagar costo alguno porque siempre se ganaba la beca. Aquel año perdí uno de los compañeros más queridos, el joven Pablo, mi querido e íntimo amigo, tras una larga enfermedad, modelo acabado de piedad, de resignación y de fe viva. Moría el 10 de julio de 1832, marchando así a juntarse con San Luis, de quien se mostró devoto fiel toda su vida. Fue una pena para todo el colegio. A su entierro asistieron todos los compañeros, y muchos, durante largo tiempo, iban los días de vacaciones a comulgar, a rezar el oficio de la Santísima Virgen o la tercera parte del rosario por el eterno descanso del alma, por el descanso eterno de aquel amigo fallecido. Otra enseñanza, hermanos, que cuando fallezca alguien, no solamente es rezar los 9 días y solamente asistir a la misa, a la Santa Misa del mes, y luego a la Santa Misa de 6 meses, y luego del año. Siempre hay que orar por las almas de aquellos hermanitos que han fallecido, porque solamente Dios sabe en qué situaciones falleció esta pobre alma. Mas Dios se dignó compensar esta pérdida con otro compañero de la misma virtud, pero aún más notable por sus obras. Fue este Luis Comoyo, del cual hablaré enseguida. Entonces San Juan Bosco nos está comentando que tenía un gran amigo, se murió por una enfermedad, que él y sus compañeritos iban a rezar en vacaciones por el alma de él, ofreciendo el Santo Rosario o ofreciendo el comulgar por el alma de este joven que había fallecido, pero también él nos dice que Dios, en su divina misericordia, pues le envió otro compañerito
que era grande por sus buenas obras y su forma de vivir. Terminé pues por cuarto año de bachillerato con bastante éxito, en forma tal que mis profesores, especialmente el doctor Pedro, me aconsejaron que pidiera examen para pasar a filosofía y lo aprobé. Y en aquel quinto año, en el año 1834 a 1835, comenzaron mis relaciones con Comoyo, su amigo. La vida de este excelente compañero ya fue escrita aparte y la pueden leer todos cuando quieran. Anotaré aquí el hecho que fue ocasión de que yo lo conociera entre los estudiantes de humanidades. Se comentaba entre los alumnos de retórica que en aquel año se nos añadiría un alumno santo, y se decía que era sobrino del párroco Ginsano, sacerdote anciano, pero muy conocido por su vida santa. Yo deseaba conocer al joven, mas no sabía su nombre. Un suceso me lo puso al alcance. Estaban muy en boga entonces peligrosos juegos bruscos a la hora de entrar a la clase. Los más disipados y menos amigos del estudio eran de ordinario los que más afición les tenía a esos juegos. Hacía algunos días que veía a un tímido joven, como de unos 15 años, que al llegar a la clase escogía un sitio y sin preocuparse del criterio de los demás se ponía a leer o a estudiar. Un compañero insolente se le acercó, lo tomó por un brazo y pretendía que él también se pusiera a saltar. No sé, respondió el otro humildemente y mortificado. No sé, nunca he jugado a esos juegos. Pues has de venir, de lo contrario te obligaré yo a patadas o bofetones. Puedes pegarme lo que quieras, pero no sé, no puedo y no quiero. Entonces, queridos hermanos, estamos en una sociedad que nos ofrecen el pecado a diestra y siniestra. Nos ofrecen el pecado a través de la televisión, nos ofrecen el pecado a través de propagandas, nos ofrecen el pecado a través de la música, nos ofrecen el pecado a través de las redes sociales y de muchas maneras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como verdaderos católicos? No quiero, no puedo y no lo debo hacer. Aunque el mundo nos amenazca de una u otra manera, simplemente confiemos en la misericordia de Dios que nos proteja. El mal educado y perverso condiscípulo, agarrándolo por el brazo, lo arrastró y le dio un par de bofetones que resonaron por toda la escuela. Ante aquel espectáculo sentíse hervir la sangre en mis venas y esperar que el ofendido lógicamente se vengase, tanto más cuando que el ultrajado era mucho mayor que el otro en estatura y en edad. Pero cuál no fue mi maravilla cuando el joven desconocido, con la cara enrojecida y casi lívida, y echando una mirada de compasión a su ofensor, le dijo solamente: si con eso te das por satisfecho, dado por terminado, yo te perdono. Otra enseñanza. Este chico, en vez de ofenderse, simplemente dijo: si eso te hace feliz, déjalo ahí y yo te perdono. Enseñanza: ¿cuánto nos falta perdonar? Querido hermano, para el que pregunta que si ya terminó la coronilla, sí señor, ya acabó, pero ahí en el video puedes retroceder el video para que la puedas ver desde el inicio. Aquel acto heroico dejó en mí ganas de saber su nombre. Era Luis Comoyo, sobrino del párroco de Ginsano, de quien tantos elogios le habían oído hablar. Desde entonces lo tuve por amigo íntimo y pude decir que de él aprendí a vivir como un buen cristiano. Otra enseñanza: rodeámonos de personas que nos ayuden a crecer en santidad y alejarnos de las cosas mundanas, pues toda mi confianza en él y él en mí. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesitaba su ayuda espiritual y él la corporal, ya que como yo por su gran timidez nunca intentaba la propia defensa ni contra los insultos de los malos, mientras que yo era temido por todos los compañeros. Aún mayores en edad y en estatura, por mi fuerza y coraje. Lo había hecho patente un día con ciertos individuos que querían burlarse de Comoyo y pegarle así como a otro joven llamado Antonio
a otro joven llamado Antonio, un caso clásico modelo de joven bondadoso. Creyó intervenir en favor de ellos, y la ocasión nos hizo esperar. Viendo un día a aquellos inocentes maltratados, dije en alta voz, dijo San Juan Bosco: ay de los que se burlen de estos. Muchos de los más altos y descarados se juntaron en defensa común, amenazándome a mí mismo al mismo tiempo que sonar dos bofetadas en la cara de Comoyo. En aquel instante me olvidé de mí mismo y, echando la mano, no de la razón sino de la fuerza bruta, al no encontrar a mi alcance ni una silla ni un palo, agarré por los hombros a un condiscípulo y me serví de él como de un garrote para golpear a mis enemigos. Cuatro cayeron tendidos por el suelo, y los otros huyeron gritando y pidiendo socorro. Mas, ay, en aquel momento entró en el aula el profesor, y al ver en el aire brazos y piernas en medio de un vocerío de padre y muy señor mío, se puso a gritar dando palmadas derecha e izquierda. Iba a descargar la tempestad sobre mí, pero hizo que le contaran antes la causa del jaleo, y entonces dispuso que se repitiera la escena, o mejor, la prueba de aquella fuerza mía. Rió el profesor, rieron todos los alumnos, y fue tal la admiración que no se pensó más que en el castigo me había merecido. Como yo, me da lecciones bien diferentes. Amigo mío, me dijo apenas pudimos hablar a solas, me espanta tu fuerza, pero créeme, Dios no te la dio para destrozar a tus compañeros. Él quiere que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos y devolvamos el bien a los que nos hacen el mal. Otra enseñanza en esta parte: a hacer el bien, especialmente a los que nos causan daño. Admirado de la caridad de mi amigo, me puse bajo su dirección, dejándome guiar a donde quería y como quería. De acuerdo con mi amigo Garigliano, íbamos juntos a confesar, a comulgar y a hacer la meditación, la lectura espiritual, la visita al Santísimo y ayudar en la Santa Misa. Sabía aconsejar con tanta bondad y dulzura y cortesía que era imposible rechazar sus invitaciones. Otra enseñanza que busquemos, recalco nuevamente, buscar buenas amistades, alejarnos de aquellas personas que nos pueden llevar al mal y tener sus buenos amigos que sean instrumentos de compañía para asistir a la Santa Misa, confesarse, ir a hacer visitas al Santísimo, rezar, hacer lecturas santas. Esa es la clase de amigos que debemos tener hoy en día, especialmente en este mundo que está patas arriba. Recuerdo que un día, conversando con un compañero, pasé de largo por delante de una iglesia sin hacer ninguna señal de reverencia. Él me dijo enseguida con gracia: Juan, ¿estás atento en tratar a los hombres que te olvidas hasta de la casa del Señor? Otra enseñanza, hermano. Cada vez que pasamos al frente de un sagrario y una iglesia, tenemos que hacer la genuflexión. La genuflexión es hacer un acto de humildad ante el Señor, por ejemplo, así, y santiguarnos, como diciéndole: Señor, te saludo, te respeto y confío y espero tu bendición. Eso tenemos que hacerlo cada vez que pasamos al frente de una iglesia o al frente del sagrario. ¿Cuántos hermanitos tendrán que pagar duramente el purgatorio por pasar desprevenidos y no saludar al Señor? El siguiente capítulo para el día de hoy de la vida de San Juan Bosco se llama Ayudante de café, onomástico del profesor y una desgracia. Vamos a finalizar en este capítulo qué enseñanzas podemos recoger de este gran santo. Tras estos detalles de la vida escolar, contaré algunos sucesos que pueden servir de amena diversión. En el quinto año de bachillerato cambié de alojamiento, ya para estar más cerca de mi profesor, el padre Banaudi, ya para condescender con un amigo de mi familia llamado Juan Pianta, que había
año un café en la ciudad de Chirié. Aquel hospedaje era ciertamente bastante peligroso, pero viviendo con buenos cristianos y continuando las relaciones con compañeros ejemplares, pude seguir adelante sin daños morales. Primera enseñanza de esta parte, de que aunque estamos rodeados de cosas muy negativas y de personas que quieren hacer daño a diestra y siniestra, nosotros debemos mantenernos firmes y confiantes en el Señor. Como los deberes escolares me dejan mucho tiempo y libre, parte lo dedicaba a leer los clásicos italianos y latinos, y parte a fabricar licores y chocolatines. Al cabo de medio año estaba en condiciones de preparar café y chocolate y dominar los secretos y las fórmulas que me permitían confeccionar toda clase de dulces, licores, helados y refrescos. Mi amo comenzó dándome albergue gratuito y al considerar lo útil que podía hacerle para su negocio, me hizo proposiciones ventajosas con tal que dejase todas las demás ocupaciones para dedicarme solamente y totalmente a aquel oficio. Pero yo trabajaba en ello solo por gusto y diversión, y mi intención era la de seguir los estudios. Entonces San Juan Bosco lleva dos oportunidades que nos presenta y nos comenta que él por sus buenas actitudes, sus virtudes, sus dones que él tenía, pues era bueno en las cosas que él iba realizando. Aquellos sus patrones, sus jefes, querían que él dejara sus estudios, pero él tenía algo muy claro: seguir con sus estudios sin fallar, sin desesperar, siempre confiando en Dios. Y él tuvo el propósito desde un inicio de ser sacerdote. Y como mamita María lo acompañaba, Dios lo acompañaba y él confiaba en ellos, pues sencillamente él nos sigue contando en su historia y en su biografía, que al final de cuentas ya conocemos la historia de que fue un gran santo. El profesor Vanudi era un verdadero modelo de maestro. Había llegado a hacerse respetar y amar por todos los alumnos sin imponer nunca un castigo. Amaba a todos como a hijos, y ellos le correspondían como a un tierno padre. Tú quieres un buen profesor, pórtate como un buen alumno. Se determinó hacerle un regalo en el día de su onomástico, para testimoniarle nuestro aprecio, dice San Juan Bosco. A tal efecto acordamos preparar composiciones en verso y en prosa y presentarle algunos obsequios que nosotros juzgamos serían de su agrado. La fiesta resultó espléndida y no es para decir la alegría del maestro que para demostrarnos su satisfacción nos llevó a comer al campo. Resultó un día felicísimo. Profesor y alumnos formaron un solo corazón y todos buscan la manera de manifestar la alegría de su espíritu. A la vuelta, antes de llegar a la ciudad de Chirié, el profesor se encontró con un forastero al que hubo de acompañar, dejándonos a nosotros solos durante un corto trecho de camino, nos dice San Juan Bosco. En aquel momento se acercaron algunos compañeros de clases superiores y nos invitaron a bañarnos en el lugar llamado la Fuente Roja, a unos 2,5 kilómetros de Chirié. Yo, con algunos compañeros más, me opuse, pero inútilmente. Algunos vinieron conmigo a casa y los otros se empeñaron a irse a nadar. Desdichada determinación. Pocas horas después de llegar a nosotros a casa, vinieron corriendo espantados y jadeantes, primero uno y luego los demás, diciendo: ¿Sabéis? Felipe, el que tanto insistió para que fuéramos a nadar, se ha ahogado. Entonces, otra enseñanza: hay que ser muy cuidadosos a dejarnos llevar por las malas proposiciones de las personas que están a nuestro lado. Aunque parezcan muy dulces, muy amables, que no hay nada de malo, hay que tener cuidado porque siempre termina mal. Es así como el compañerito que le dice al otro: perdamos clase, cachemos clase y nadie se entera. Tarde o temprano sale la luz a la verdad y tiene sus consecuencias. ¿Qué queréis que os diga? Siguió otro. Para animarnos a sumergirnos en el agua, confió en su pericia, y no conociendo los remolinos de la peligrosa Fuente Roja, se tiró el primero. Esperamos que volviera a la superficie, pero nos equivocamos. Nos pusimos a gritar, vino gente, se
Se emplearon muchos medios y después de hora y media, no sin arriesgarse alguno, se logró sacar fuera el cadáver. Enseñanza: cuando nosotros nos dedicamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, siempre nos lleva al pecado y el pecado es de gracia, condenación eterna. En aquella desgracia causó en todos profunda tristeza y en aquel año ni en el siguiente, en el año 1835, se oyó hablar de ir a nadar. Hace algún tiempo me encontré a alguno de aquellos antiguos amigos y recordamos con verdadero dolor la desgracia sufrida por la infeliz compañero del remolino de la Fuente Roja. Queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado nuestras enseñanzas de San Juan Bosco. Padre eterno, séllanos con el fuego del Espíritu Santo, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de la Santísima Trinidad de los santos favoritos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un agradecimiento sincero. Dios los bendiga en gracia y bendición. Por favor, suscríbete, déjanos tu like, un comentario y compártelo con tus familiares y amigos. Feliz y bendecida tarde.